Traumatología de Adultos, quien nos hablará de fracturas atípicas asociadas al uso de bifosfonatos. Doctora Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Gracias, profe. Buenos días. Sin más preámbulos, entonces les muestro el contenido que tendremos durante la charla. Primero hablaremos de una breve introducción e historia, algunos datos epidemiológicos y factores de riesgo para este tipo de fracturas. Hablaremos algo sobre la patogénesis o algunas propuestas que se han hecho al respecto, sobre la tamización y la detección, el tratamiento y la rehabilitación y finalmente algunos mensajes para llevar a casa. Para empezar, tenemos que los medicamentos antirreceptivos, en este caso específicamente hablaremos de los bifosfonatos, son potentes inhibidores de la actividad osteoclástica. Estos son la primera línea de tratamiento para la osteoporosis y la reducción del riesgo de fracturas. De hecho, estos medicamentos reducen el riesgo de fracturas por traumas mínimos hasta en un 70%. Han demostrado además reducción en el riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales, de caderas, tanto en mujeres posmenopáusicas, así como también en hombres y en osteoporosis inducida por glucocorticoides. Son medicamentos ampliamente prescritos y por lo general bien tolerados. Sin embargo, después de algunos años de su uso se empezaron a describir algunos efectos adversos asociados, como ya les mencionaré. Uno de estos efectos adversos y uno de los más serios es las fracturas atípicas femorales, aunque también se han descrito osteonecrosis de mandíbula, que si bien ambas formas o ambos eventos adversos son bastante infrecuentes, son las fracturas atípicas de fémur más frecuentes que la osteonecrosis de mandíbula. Los metaanálisis de grandes estudios de cohortes de América del Norte y de Escandinavia sugieren un 70% más de riesgo de fractura típica de fémur entre los usuarios de bifosfonatos en comparación con los que no reciben dicho tratamiento. Si bien se ha reportado las fracturas atípicas en pacientes con osteoporosis manejados con bifosfonatos, es más común que este tipo de reacciones adversas se presenten en pacientes con malignidades que están siendo tratados con bifosfonatos. Y aunque no es el tema de la presentación, también es importante recordar que estas formas de fracturas también se han descrito, o las fracturas atípicas femorales también se han descrito en pacientes que están siendo tratados con otros antirresortivos como el denosumab. Respecto a la definición de este tipo de fracturas, se definen como aquellas fracturas por estrés que se originan en la diáfisis lateral del fémur, ocurren con un traumatismo mínimo o nulo y tienen hallazgos radiográficos específicos de los cuales ya les hablaré. De acuerdo con la Sociedad Americana para la Investigación de Huesos y Minerales, se realizó el primer informe al respecto en el 2010 y posteriormente hubo una actualización para el año 2014. Ellos definieron las fracturas atípicas de fémur como aquellas que se producían por debajo del trocánter menor y por encima de la región supracondilar, es decir, pueden ser fracturas subtrocantéricas o diafisiarias. De hecho, han propuesto algunos criterios para determinar un caso como fractura atípica femoral. Se necesitan 4 de estos 5 criterios mayores que les muestro en la diapositiva. También hay algunos menores que no son necesarios para hacer o pues como para establecer el diagnóstico de una fractura atípica de fémur, pero que podrían contribuir al diagnóstico o se podrían presentar durante el seguimiento de un caso de fractura atípica de fémur. Entre los criterios mayores, entonces tenemos que se asocia a un trauma mínimo o no se asocia a trauma. La línea de fractura se origina en la corteza lateral y es transversa en su orientación, aunque se puede convertir en oblicua a medida que progresa medialmente a través del fémur. Las completas se extienden a través de ambas cortezas y pueden asociarse a un pico medial. Las incompletas afectan solamente la corteza lateral, no es conminuta o solo mínimamente. En el sitio de fractura hay un engrosamiento localizado perióstico o endóstico de la cortical lateral. Como les menciono, se necesitan 4 de estos 5 criterios para establecer una fractura como fractura atípica de fémur. Y entre los criterios menores
Tenemos esto, un aumento generalizado en el engrosamiento cortical de la diáfisis femoral, síntomas prodrómicos que pueden ser uni o bilaterales. Los síntomas prodrómicos son básicamente el dolor en la región inguinal o en el muslo donde ocurra la fractura atípica, fracturas femorales diaficiarias bilaterales completas o incompletas y la cicatrización tardía de la fractura. Son todos estos también factores que pudieran evidenciarse en los pacientes que tienen fracturas atípicas de fémur y que podrían contribuir al diagnóstico, sin embargo, no son necesarios como les he mencionado. Respecto a algunos datos en historia, las fracturas inusuales por estrés asociadas con osteoporosis en mujeres premenopáusicas fueron descritas por primera vez por Richardson y sus colegas en un informe de 2 casos que se publicó en 1978, antes de que se usaran los bifosfonatos altamente potentes. En 1985, Orwell y colaboradores describieron un tipo similar de fractura por estrés en pacientes con osteoporosis con bajo recambio óseo. Después de que se aprobaran los bifosfonatos en Estados Unidos para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis, se generalizó su uso de los bifosfonatos para la década de alrededor del 1990. El primer bifosfonato aprobado para la osteoporosis fue el alendronato en 1995. Ya para el 2005, Albina y colaboradores publicaron un artículo que informaba sobre 9 pacientes que tenían fracturas no vertebrales espontáneas mientras tomaban alendronato y 4 de ellos eran fracturas de fémur. Los autores de esta publicación concluyeron que sus hallazgos planteaban la posibilidad de que la supresión severa del recambio óseo pudiera conducir a fracturas durante la terapia con alendronato a largo plazo, fracturas que llamaron fracturas atípicas de fémur. Para el 2011, finalmente, Wang y colaboradores publicaron un análisis de fracturas tanto típicas como atípicas de fémur asociadas al uso de bifosfonato en los Estados Unidos en la década posterior de la introducción de estos medicamentos para el manejo de la osteoporosis y estimaron que con los bifosfonatos por cada 100 fracturas osteoporóticas típicas de fémur que se previnieron, hubo un aumento de una fractura atípica femoral subtrocantérica. En cuanto a datos epidemiológicos, tenemos que con el uso de los bifosfonatos se ha evidenciado una reducción del 47% en fracturas clásicas, pero un aumento del riesgo de la fractura típica femoral en 10.7% por año, con el uso prolongado de los bifosfonatos. Respecto al tiempo del uso, es importante mencionar que entre mayor duración del tratamiento de estos fármacos, mayor es la probabilidad de presentar fracturas atípicas femorales. Las fracturas contralaterales se presentan en aproximadamente un tercio de los pacientes que presentan ya una fractura típica femoral y digamos eso tiene importancia en la detección de las mismas, como ya les mencionaré más adelante. En Canadá se ha reportado una incidencia de estas fracturas de 1 a 2 por 1000 pacientes año después de 6 a 7 años de tratamiento continuo con bifosfonato. El riesgo absoluto de las fracturas atípicas femorales entre los usuarios de bifosfonatos es de 39 a 110 entre 100.000 personas años con 6 a 8 años de uso, mientras que este riesgo aumenta a 112 a 139 por 100.000 personas año con más de 8 años de uso. Entonces aquí observamos claramente cómo el tiempo que se usa el tratamiento afecta directamente la presentación de este tipo de fracturas atípicas. Y a pesar de que el riesgo absoluto es bajo, el riesgo absoluto para la presentación de fracturas atípicas femorales, estas tienen efectos negativos significativos sobre la calidad de vida a corto y largo plazo, incluyendo la pérdida de la funcionalidad en comparación con el estado basal del paciente, el retraso en la cicatrización de este tipo de fracturas y altas tasas de mortalidad. Esto ha resultado en una reducción del 50% en el número de personas que recibieron bifosfonatos orales entre el año 2008 y 2012, lo cual aumenta el riesgo de las fracturas femorales típicas que tienen una tasa de incidencia mucho más alta que las fracturas atípicas femorales. Por lo tanto, a pesar de que las fracturas atípicas femorales son raras, ha ocurrido o pues tienen un impacto adverso desproporcionadamente significativo en la sociedad debido
a que los resultados adversos por la misma fractura pues son bastante negativos, pero también el hecho de haber disminuido la formulación de los bifosfonatos en pacientes que se benefician y que pudieran disminuir, a quienes se le pudiera disminuir el riesgo de fracturas osteoporóticas, pues es bastante importante. En esta presentación, en esta diapositiva, les muestro un estudio recientemente publicado en el New England Journal of Medicine. Esta fue una cohorte de 196.129 mujeres de más de 50 años, a quienes se les hizo el seguimiento entre el 2007 y el 2017. Durante este seguimiento ocurrieron 277 fracturas atípicas femorales y los autores nos muestran en estas gráficas la comparación entre el número de fracturas atípicas femorales, que son las que se muestran de color lila en la parte más inferior, mientras que se comparan con fracturas o la prevención o el número de fracturas de caderas prevenidas con el tratamiento con bifosfonato y el número de fracturas clínicas prevenidas asociadas pues, al uso de los bifosfonatos. Nos hacen además la diferenciación entre mujeres hispánicas, asiáticas y blancas, y miren ustedes que si bien se presentaron 11 fracturas femorales entre 10.000 pacientes hispánicas, el número de fracturas clínicas que se pudieron prevenir después del uso de bifosfonatos es de 576. Aquí es bastante claro pues, que el beneficio pudiera superar por mucho el riesgo. Eso no solamente se observó en hispánicas, sino también en asiáticas, que son mujeres que tienen mayor riesgo de presentar este tipo de fracturas. Y en blancas también sucedió lo mismo. De hecho, las mujeres blancas fueron quienes menos riesgo de fracturas atípicas tuvieron y mayor prevención de fracturas osteoporóticas típicas después del uso de los bifosfonatos. En cuanto a los factores de riesgo, sería importante identificar a aquellos individuos que están en particular riesgo de desarrollar este tipo de fracturas para que de esta manera usemos los bifosfonatos de forma más segura. Entre estos factores tenemos mujeres tratadas con antirresortivos en comparación con hombres. Las mujeres más jóvenes respecto a aquellas de mayor edad tienen mayor riesgo de fracturas atípicas. Tienen además por lo general menor edad de inicio de los bifosfonatos. Las asiáticas también tienen mayor riesgo de presentación de este tipo de fracturas, dado que la estructura o la geometría del fémur de las mujeres asiáticas es distinta, tienen un arqueamiento mayor y esto las predispone a mayor estrés en la región lateral del fémur para que aquí se produzca un sitio de fractura atípica. Niveles séricos más bajos de vitamina D, otros fármacos concomitantes con los bifosfonatos como por ejemplo los glucocorticoides, comorbilidades como la artritis reumatoide y la diabetes mellitus, así como también curvaturas femorales laterales y anteriores como les he mencionado. Y finalmente algunas enfermedades genéticas metabólicas óseas como por ejemplo la hipofosfatasia, la hipofosfatemia ligada al X, la osteogénesis imperfecta, entre otros factores. Si bien estos son factores de riesgo que se han descrito en varios estudios, estos factores no explican por qué se producen las fracturas atípicas de fémur. Y es lo que vamos a hablar entonces en la patogénesis. Si bien no hay una clara comprensión de la patogénesis de este tipo de fracturas, ya se han propuesto algunos mecanismos que les explicaré para tratar de entender por qué se producen. Sin embargo, lo primero que les voy a mencionar es que las características de las fracturas atípicas femorales son distintas a las fracturas osteoporóticas típicas que ocurren en el cuello femoral o en la región intertrocantérica de fémur, en donde hay predominio de hueso trabecular con una delgada capa de hueso cortical. En las fracturas atípicas se tiene una superficie de fractura lisa transversal que se forma en la región subtrocantérica o diaficiaria del fémur, que está formada por hueso cortical principalmente. En condiciones normales, bajo condiciones normales, la carga diaria normal interactúa con la geometría ósea, con la microarquitectura ósea y con las propiedades tisurales propias del hueso para tratar de soportar y de dar una estabilidad a esa carga diaria normal. Se reparte entonces tanto la magnitud como la distribución de la tensión en el hueso para tratar de soportar de la mejor manera dicha carga. Sin embargo, y a pesar de que se logra hacer esta distribución,
se pudiera producir un microdaño, eso es lo normal, que se produzca un microdaño. Sin embargo, este microdaño rápidamente puede ser compensado o reparado gracias a la reabsorción ósea dirigida que dirigen los osteoclastos a la formación ósea que posteriormente van a dirigir los osteoblastos y finalmente pues se va a generar la reparación de ese microdaño para mantener una estructura ósea conservada. Sin embargo, lo que se propone en los pacientes con fracturas atípicas femorales es que esos tres aspectos mecánicos que les he mencionado, la geometría femoral, la composición de la matriz ósea y la alteración de la microestructura ósea, tengan cierta alteración para que entonces se predisponga a estos pacientes al desarrollo de las fracturas atípicas femorales. Entonces, lo primero es que pudiéramos encontrar una mayor carga diaria, por eso pudieran ser más frecuentes en pacientes de menor edad o con mayor actividad física. La geometría ósea que pudiera estar alterada, así como les expliqué en pacientes asiáticas que pudieran tener un enarqueamiento femoral mayor y de esta manera generar mayor presión sobre la región lateral del fémur. Una microarquitectura y propiedades tisulares óseas femorales que están alteradas debido al uso prolongado de fosfonatos que definitivamente alteran toda la estructura del hueso, como por ejemplo la composición del colágeno y su capacidad para soportar los traumas. Además, un aumento en la magnitud y en la distribución de la tensión asociado también a las alteraciones geométricas femorales, un microdaño que produciría la fractura típica de fémur, pero además en estos pacientes y gracias al uso de los bifosfonatos tenemos una clara limitación en la actividad de los osteoclastos para la reabsorción ósea. Si están utilizando además de forma concomitante fármacos como los glucocorticoides, tendrán también una actividad osteoblástica alterada y por tanto no lograrán reparar de forma adecuada el microdaño, lo que llevará a la formación también de las fracturas atípicas femorales. Hay algunos otros factores que pudieran estar condicionando la presentación de estas fracturas, como por ejemplo la presencia de enfermedades genéticas o metabólicas óseas que pudieran alterar cualquiera de los pasos que ya les he mencionado. Bien, eso en cuanto a la patogénesis, será importante también tratar de identificar de forma temprana los pacientes que tienen fracturas atípicas femorales. Es importante en este sentido mencionar que en más de un tercio de los pacientes hay evidencia de una fractura atípica femoral contralateral, lo que representa una oportunidad para identificarlas antes de que se presente una fractura completa cuando son susceptibles de intervención. Por lo tanto, se recomienda que todos los pacientes con fracturas atípicas femorales tengan una imagen también del fémur contralateral. Las radiografías simples o la densitometría del fémur pueden identificar con precisión los cambios de tensión en el hueso, incluido el engrosamiento cortical, que es muy importante, y mostrarán una línea de fractura por tensión si es que está presente. Las imágenes de la izquierda muestran una radiografía con un engrosamiento cortical lateral, esta es una densitometría con hallazgos similares y en la última imagen se muestra una gamografía que pudiera ser también una imagen a tomar si hay síntomas sugestivos, hay uso de antirresortivos, específicamente bifosfonatos por un tiempo prolongado, la radiografía y la densitometría son normales, entonces pudiéramos considerar una gamografía. En pacientes con bifosfonatos y denosumab siempre debiésemos preguntar si hay síntomas sugestivos y si están presentes considerar la posibilidad de una imagen como una radiografía o una densitometría. Sin embargo, a pesar de que esta es como la sugerencia que dan varias sociedades, aún se necesitan más estudios para hablar si realmente esta sería una estrategia rentable, la de averiguar sobre síntomas de fracturas atípicas, dado que pues si bien son reacciones adversas bastante severas, son muy infrecuentes. En este mismo sentido, en el 2019 la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica generó algunos datos respecto a la detección de fractura atípica femoral por densitometría. Ellos mencionan que las imágenes de fémur de longitud predeterminada o imágenes de fémur de longitud extendida, así como las imágenes de fémur de longitud completa mediante densitometría, podrían detectar anormalidades del espectro de las fracturas atípicas femorales. Estas todas son imágenes de densitometría
La última, la que les muestro hacia la derecha, es una imagen de fémur de longitud completa, que es la imagen que se prefiere entre todas las que les he mencionado de fémur. Es importante en estas imágenes de densitometría inspeccionar todas las exploraciones de la cadera y el fémur y verificar engrosamiento focal perióstico, como les he mencionado, tanto perióstico como endóstico, en la corteza lateral, y es lo que nos muestran las imágenes también aquí, como nos mencionan en la flecha. También, si hay un engrosamiento focal en la corteza lateral, el informe debe indicar si se ve una línea luminosa, tal como se observa en esta primera imagen que nos muestran o que está señalada con la flecha negra. Y finalmente, la sociedad recomienda considerar el uso de una imagen de fémur de longitud completa bilateral, en caso de que los pacientes hayan estado usando bifosfonatos durante el último año con una terapia antirreceptiva, o pues pueden ser bifosfonatos o denosumab, durante un periodo acumulado de 3 o más años, especialmente en aquellos pacientes que también están recibiendo de forma concomitante manejo con glucocorticoides. Sin embargo, también son enfáticos en establecer que se necesita más investigación para determinar el papel de repetir la prueba y si es necesario repetirla, cada cuántos años sería necesario repetir esta imagen de densitometría para tratar de identificar un evento adverso que, si bien es importante, es bastante inusual. Los autores de esta publicación nos proponen un algoritmo de detención de las fracturas atípicas, como les muestro. Entonces, si hay un paciente que tiene dolor inguinal o en el muslo, que sea sugestivo de una fractura atípica y ha estado en tratamiento antirresortivo por más de 5 años, pudiéramos tomar de forma ideal una densitometría. Como les mencioné, la imagen de densitometría ideal sería una de fémur de longitud completa o una radiografía simple con proyección frontal de pelvis o 2 proyecciones de longitud completa de ambos fémures. Si existe engrosamiento perióstico o endóstico de la corteza lateral, si es así, debiéramos verificar una línea de fractura visible, como les he mostrado en las imágenes anteriores. Si esta está presente, entonces debiéramos tomar una tomografía. Si no hay posibilidad de identificar una línea de fractura, pudiéramos entonces optar por una imagen de resonancia magnética o una gammagrafía. La gammagrafía podría considerarse en el caso de que, por ejemplo, el paciente no pueda ser llevado a una imagen de resonancia magnética. Si no existe un engrosamiento perióstico o endóstico y el paciente está asintomático, no habría necesidad de más estudios. Sin embargo, si el paciente es un usuario crónico de bifosfonatos, está sintomático y la sospecha de una fractura atípica es alta, pudiéramos incluso considerar la posibilidad de una imagen. En este caso también, incluso si no hay un engrosamiento perióstico o endóstico, pudiéramos considerar la posibilidad de una imagen de resonancia magnética para tratar de identificar una fractura que no se esté manifestando con un engrosamiento perióstico o endóstico. Sin embargo, no siempre es fácil identificar qué pacientes con fracturas subtrocantéricas atraumáticas de fémur realmente tienen una fractura atípica femoral. En este mismo sentido, y teniendo esta misma duda, unos investigadores desarrollaron una puntuación, se llama la puntuación de Sydney, que se realizó a partir de un estudio de 110 mujeres con fracturas no traumáticas de fémur, y ellos identificaron en estas mujeres algunas variables demográficas y de geometría femoral para tratar de identificar algunas condiciones cuantitativas que pudieran ayudar en el diagnóstico de la fractura típica femoral, ya que, como les he mencionado, los criterios para este tipo de fracturas todos son criterios cualitativos, y eso pudiera a veces limitar la sensibilidad o especificidad del diagnóstico. Entonces, estos autores encontraron 3 predictores independientes dicotomizados, cada uno tiene o vale por un punto. El primero es edad menor o igual a 80 años, el ancho del cuello femoral menor de 37 milímetros, el ancho cortical lateral en el trocante menor mayor o igual a 5 milímetros, y si se presenta una puntuación de 2 o más puntos, existe una sensibilidad de 73% y una especificidad de 69.6% para fracturas atípicas femorales. Entonces,
Los autores mencionan que estos criterios que son cuantitativos, como les muestro, pudieran formar parte de unos nuevos criterios que pudieran actualizarse a posteriori con tal de poder mejorar la sensibilidad y especificidad de los criterios para las fracturas atípicas femorales. Y aunque a lo largo de la charla les he hablado solamente de fracturas atípicas femorales, es importante mostrarles que también se han descrito fracturas atípicas no femorales. Desde el 2010 hasta el 2020 se habían descrito 15 pacientes con fracturas atípicas cubitales, sin reportes de fracturas atípicas en radio asociadas al uso de bifosfonatos, hasta que se publicó este estudio en este año. Es un estudio de casos y controles surcoreano. Fueron 53 pacientes seguidos entre el 2009 y el 2019 que recibieron tratamiento con bifosfonatos al menos por un año y que tenían radiografías de antebrazo y de fémur bilateral. No habían diferencias significativas en características demográficas ni comorbilidades de los pacientes incluidos en este estudio de casos y controles. Se encontró que 17 pacientes tenían fracturas en cúbito, un paciente tenía fractura en radio y 2 pacientes tenían fracturas en ambos huesos. Importante resaltar que hasta este estudio no se habían identificado pacientes con fracturas atípicas en radio. Las fracturas cubitales incompletas por lo general son asintomáticas, a diferencia de lo que les he mencionado en las fracturas atípicas femorales, y esto es porque no es el antebrazo, pues no es una estructura que soporte peso constantemente como si lo hace el fémur. Aquellos con un total de 65 meses o más de tratamiento con bifosfonato tuvieron mayor riesgo de presentar fracturas atípicas en el antebrazo, y es importante destacar que en todos los casos siempre estas fracturas estaban precedidas por fracturas atípicas femorales. Aproximadamente 27.5 meses después de las fracturas atípicas femorales se presentaron las fracturas atípicas en el antebrazo. Siempre en el tercio proximal del cúbito o en la unión entre el tercio proximal y el tercio medio. En las imágenes de la izquierda les muestro algunas fotos que ponen los investigadores en su publicación. Miren ustedes aquí que se observa pues una fractura completa con características similares a las que les he mencionado en las fracturas atípicas femorales. En la parte de abajo vemos una fractura incompleta, aunque aquí ya se ve una línea radiolúcida en la radiografía que habla de que muy probablemente esta fractura pudiera desplazarse y que debería tener un manejo quirúrgico, como ya les mencionaré. En este sentido, entonces, el tratamiento tiene algunos objetivos. Primero está la prevención de las fracturas atípicas femorales y segundo, el tratamiento de la fractura como tal. En cuanto a la prevención, el punto más importante que les voy a destacar es las vacaciones de los bifosfonatos, y lo otro es la intervención quirúrgica profiláctica de las fracturas incompletas para tratar de prevenir que de incompletas pasen a completas. Y el tratamiento de la fractura definitivamente pues es quirúrgico, como ya les mencionaré. Lo que se trata de hacer con el tratamiento es además evitar complicaciones como por ejemplo la progresión de fractura incompleta completa, que el fémur contralateral también se fracture o que existe una consolidación tardía de la fractura. En cuanto a las consideraciones generales del tratamiento, es muy importante, y el primer punto aquí lo resalto, es suspender los bifosfonatos una vez se haya identificado una fractura típica de fémur. Se debe evitar el uso de denosumab, puesto que también es un antirresortivo potente, como les he mencionado, y también se ha asociado a fracturas atípicas de fémur. Se deberá continuar el tratamiento con calcio y vitamina D que los pacientes debieran recibir como manejo para su osteoporosis. Deberían investigarse causas secundarias de osteoporosis y de enfermedades óseas metabólicas, como por ejemplo el hiperparatiroidismo, y cuando sea apropiado se debiese hacer también un estudio de enfermedades genéticas que pudieran estar en relación con este tipo de fracturas, como les mencioné previamente cuando hablamos de los factores de riesgo genéticos. Y se debiese hacer un manejo conjunto, idealmente, entre medicina interna o reumatología y ortopedia. Eso en cuanto a cosas generales del tratamiento. Ahora, para hablar en la parte de la prevención de las fracturas atípicas femorales,
les hablé de las vacaciones de los bifosfonatos. Como sabemos, los bifosfonatos orales o parenterales por 3 a 5 años de uso disminuyen el riesgo de fracturas vertebrales en el 40 al 50%, disminuyen la incidencia de fractura no vertebral en 20 al 30% y el 50% de las fracturas de cadera. Son, como vemos, fármacos que realmente tienen un beneficio bastante marcado para las pacientes, sobre todo mujeres posmenopáusicas. Sin embargo, y la contraparte es que se asocian a eventos adversos muy graves como las fracturas atípicas femorales, que son la causa de la exposición, y otra también menos frecuente aún, como la osteonecrosis de mandíbula. Por tanto, se propone una suspensión temporal o posiblemente permanente del tratamiento antirresortivo con los bifosfonatos después de algún periodo de su uso continuo. Y además se ha identificado que una vez se suspende el bifosfonato, el riesgo de fractura típica femoral decae en el 70% o más después del año siguiente a la suspensión. En la parte de abajo les muestro un ejemplo hipotético que nos ayuda a entender un poco más la situación. Estos son 1000 mujeres caucásicas de 65 años, en quienes el uso de bifosfonatos por 3 años previene aproximadamente 71 fracturas vertebrales y 29 no vertebrales, entre estas 11 fracturas de cadera, mientras que durante el mismo periodo de tiempo de bifosfonato se pudiera presentar 0.08 a 1.2 fracturas atípicas femorales. Como vemos, e insisto, el beneficio pudiera superar por mucho el riesgo de la presentación de las fracturas femorales. Sin embargo, con el fin de disminuir este riesgo, hablamos entonces de las vacaciones de los bifosfonatos. Se ha identificado en la evidencia existente hasta el momento por ensayos aleatorizados que después de 5 años de uso de alendronato y 3 años de uso de ácido soledrónico intravenoso, al suspenderlos incluso persisten los beneficios en fracturas vertebrales, pero pudieran estabilizarse o disminuirse levemente los beneficios en cuanto a fracturas no vertebrales. Y esto es porque los bifosfonatos se unen fuertemente a la hidroxiapatita y su efecto pudiera perdurar incluso hasta 5 años después de suspender los fármacos. Mientras que el riesgo de fractura atípica femoral parece aumentar significativamente después de 5 a 7 años de uso del tratamiento con estos fármacos. Por tanto, y tratando de sopesar estas dos condiciones que les he mencionado, varias sociedades internacionales han propuesto un descanso o vacaciones de los bifosfonatos después de 5 años de su tratamiento oral o de 3 a 6 años de tratamiento con ácido soledrónico intravenoso. ¿Quién sería el paciente ideal para dar tratamiento o para dar vacaciones de bifosfonatos? Sería una paciente entre 65 y 75 años, joven, de 3 a 5 años de tratamiento exitoso con bifosfonatos, es decir, sin evidencia de fracturas, con una densitometría evidenciada por DEXA con T-score mayor a menos 2.5, es decir, que durante el tratamiento con bifosfonatos no haya disminuido la densidad mineral ósea, que se haya estabilizado o mejorado, pero no disminuido. Durante el seguimiento, sin embargo, durante estas vacaciones, no pudiéramos descuidar los pacientes y se debiera repetir la densitometría cada 2 a 3 años, y en el caso de identificar una pérdida ósea dramática, es decir, del más del 5% de la densidad mineral o ósea, se debiera considerar el reinicio de los bifosfonatos, y si se presentan fracturas durante este tiempo de vacaciones, además debiese ser necesario detectar causas secundarias de osteoporosis y además identificar si el paciente está tomando de forma concomitante otros fármacos que lo predispongan a fracturas, como por ejemplo los glucocorticoides. ¿Cuándo reiniciar los bifosfonatos? Después de 5 años de vacaciones exitosas, se debiera evaluar clínicamente al paciente, así como también solicitar una nueva densitometría. Si bien aún no hay una evidencia sólida que nos permita definir con exactitud en qué momento reiniciar los bifosfonatos, sería importante identificar, por ejemplo, en la densitometría, cuál es la estratificación del riesgo con FRAX, el riesgo de fractura osteoporótica a 10 años, y con base en esta información y las condiciones del paciente, determinar si realmente a los 5 años es necesario retomar el tratamiento antirresortivo.
se pudiera reiniciar el bifosfonato oral o parenteral hasta un total de 10 años de exposición a bifosfonato o cambiar a otro agente antirresortivo. Se pudiera dar manejo también con agentes anabólicos como teriparatide para aquellos pacientes con osteoporosis grave y fracturas múltiples. En cuanto a la intervención quirúrgica, es importante destacar que esta pudiera cambiar si se trata de una fractura femoral atípica completa o incompleta. Una revisión sistemática reciente de 15 artículos que incluyó 316 pacientes con 348 fracturas identificó que la mayoría de estas se trataban de fracturas diafisiarias y el 35% eran fracturas subtrocantéricas. Tuvieron mejores resultados que las cirugías de fracturas subtrocantéricas, aquellos que tuvieron fracturas diafisiarias. El procedimiento quirúrgico que se utilizó predominantemente fue el clavo intermedular y de hecho los autores también encontraron que aquellos pacientes manejados quirúrgicamente con clavo intramedular tenían menores complicaciones en el postoperatorio y aparentemente una cicatrización más rápida. Respecto a las fracturas incompletas, realmente todavía hay una controversia en la evidencia respecto a cómo manejar estas fracturas, si rápidamente de forma quirúrgica o hacer un manejo conservador. Al respecto, unos investigadores en Singapur hicieron recientemente una publicación de la historia natural de las fracturas atípicas femorales incompletas. Se incluyeron 76 pacientes, 92 fémures, con 161 fracturas atípicas femorales incompletas para documentar su cambio a lo largo del tiempo. Entre estos pacientes, el 66.5% tuvieron estabilidad entre la primera y la última radiografía. De los pacientes que inicialmente tenían un engrosamiento cortical focal, el 79% tuvieron estabilidad entre las radiografías comparativas, mientras que entre los pacientes que de base tenían una línea radiolúcida, solamente el 45.7% tuvieron estabilidad. El 28.6% progresaron de fractura incompleta a fractura completa. Se evidenció una regresión de la misma en 8 de los 161 casos de fracturas atípicas femorales, principalmente cuando se suspendía rápidamente el tratamiento con bifosfonatos, y el 34.8% sufrieron fracturas desplazadas. En este sentido, los autores proponen entonces, los autores de este estudio proponen, y es una propuesta, no es que sea lo que debamos hacer, sino que ellos encontraron con base en sus hallazgos que el engrosamiento cortical focal o aquellos pacientes que tuvieran ese engrosamiento cortical focal se pudiera considerar el manejo conservador con cese de los bifosfonatos y seguimiento clínico y radiográfico estrecho. Mientras que si se presentan con línea transversa radiolúcida, estos pacientes con fracturas incompletas debieran llevarse a fijación profiláctica y sería como el tratamiento de elección. En la parte de arriba les muestro un caso que ellos mencionan ahí, es una mujer china con antecedente de lupus y tratamiento de bifosfonato, además también de glucocorticoides, en quien se presentó una fractura atípica de fémur izquierdo. En este momento no se ha identificado un engrosamiento cortical del fémur contralateral. 3 años después, la paciente se lleva una radiografía y se encuentra que el engrosamiento que inicialmente se había visto en el 2007, pero había progresado a una línea radiolúcida, como observamos en esta imagen de acá. La programan para cirugía y en el proceso de programar para cirugía, la paciente sufre una fractura completa y pues se separa, digamos así como lo vemos aquí en esta imagen, durante el momento que la van a llevar a tratamiento quirúrgico. En este mismo sentido también se ha identificado que el enfoque conservador de las fracturas atípicas femorales incompletas en pacientes sintomáticos o en aquellos pacientes con una línea radiolúcida se ha asociado con malos resultados. El tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes mejoraría el dolor y reduciría la estancia hospitalaria.
así como en las fracturas completas que les he mencionado. En las fracturas incompletas que se van a llevar a tratamiento quirúrgico, el clavo intramedular también se está convirtiendo en el estándar de atención, y sobre todo en aquellos pacientes con fracturas incompletas que tengan riesgo de convertirse en fracturas completas de forma inminente. Algunas características que nos pudieran ayudar a identificar a aquellos pacientes que van a pasar de fracturas incompletas a completas son estos hallazgos de acá: el dolor prodrómico en región inguinal o en muslo, la afectación subtrocantérica y la presencia de una línea radiolúcida en las radiografías. Unos autores también surcoreanos propusieron incluso un puntaje para identificar una fractura completa inminente. Ellos incluyeron 4 variables, como observamos aquí en la tabla. Cada una de estas variables y de acuerdo a su presentación tiene una puntuación distinta. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene dolor, si la fractura se presenta en área subtrocantérica, ya tiene 3 puntos del puntaje, ya tiene 3 puntos identificados. Si tiene dolor leve, pudiera tener 2 puntos y así sucesivamente, como les muestro en la tabla. Si se encuentran 8 o más puntos de los mencionados, tienen un valor predictivo positivo del 100% y una sensibilidad del 75% para que de fractura incompleta pase a una fractura completa. Sería una herramienta útil en aquellos pacientes en quienes no es tan fácil identificar quiénes se benefician o no de llevar rápidamente el tratamiento quirúrgico. Respecto al manejo médico, considerar siempre los anabólicos óseos como teriparatide durante la identificación, o una vez se haga la identificación de las fracturas atípicas femorales, que debemos suspender los bifosfonatos, pasar los pacientes a tratamiento con teriparatide. Hay una evidencia escasa específicamente en fracturas atípicas femorales, pero es la primera línea de manejo médico, y se daría principalmente en aquellos pacientes con alto riesgo de fracturas osteoporóticas usuales. Se pudiera dar entonces por 24 meses y después considerar el reinicio de la terapia antirresortiva potente, que pudiese ser incluso también con bifosfonatos, como les he mencionado. Pudiera ser bifosfonatos o denosumab. Sin embargo, se sugiere la no utilización de bifosfonatos o denosumab en los primeros 5 años después de la aparición de la fractura típica femoral. Otras opciones de tratamiento médico son la terapia de reemplazo hormonal o el raloxifeno, que pudieran sustituir a teriparatide en caso tal de que el paciente no pueda ser usuario de este fármaco. Además, se ha propuesto que se haga una evaluación combinada con densitometría y marcadores de recambio óseo, como por ejemplo algunos fragmentos de colágeno tipo 1, que nos pudieran ayudar a identificar en qué momento se debiera reiniciar realmente los bifosfonatos. Sin embargo, como les digo, aún la evidencia no está clara, puesto que no son reacciones adversas que se presenten de forma muy frecuente. Por tanto, pues falta todavía aún estudios que nos digan en qué momento sería el ideal para reiniciar el tratamiento con bifosfonatos. Respecto a la rehabilitación, se debe entregar una guía de ejercicios con indicación de minimizar ejercicios que tengan peso y optar por ejercicios de baja resistencia. Incluso en un estudio se demostró que cuando los pacientes con fracturas atípicas se llevaban una fijación rígida con clavo intramedular, se podía realizar una marcha temprana con soporte de peso después de la cirugía, es decir, como cualquier otro paciente de fractura femoral. La idea es que inicien de forma rápida la rehabilitación. La unión ósea es difícil porque, dadas las condiciones fisiopatológicas que les menciono que generan los bifosfonatos a largo plazo, la curación de la fractura no es fácil. Se recomienda la fisioterapia temprana, como les menciono, reanudar la carga y la deambulación una vez se lleve a cirugía, tomar precauciones en cuanto a caídas y traumas y continuar con la ingesta de calcio y vitamina D. Y en las fracturas atípicas femorales incompletas que están en tratamiento o quienes se han elegido para manejo conservador, la fisioterapia y los ejercicios de levantamiento de peso deben restringirse o suspenderse. Y ya para concluir, tenemos que el principal mensaje que quiero dejar es
que el beneficio del uso de los bifosfonatos supera por mucho el riesgo de las fracturas atípicas. Sin embargo, son reacciones adversas marcadas que debemos siempre considerar. Se previenen 162 fracturas osteoporóticas por cada fractura atípica femoral resultante del uso del bifosfonato. El riesgo, como les he mencionado, es bajo. Considera la necesidad de antirresortivos por 3 a 5 años o más versus la posibilidad de llevar al paciente a vacaciones, como les planteé previamente. En quienes suspenden el bifosfonato después de 3 a 5 años, la disminución en el riesgo de fractura osteoporótica puede persistir incluso por más de 5 años, como les he mencionado, por el efecto que tiene el bifosfonato y su unión sobre la hidroxiapatita, que permite que tenga un efecto incluso después de la suspensión del mismo. El manejo quirúrgico dependerá del tipo de fractura, como les he mencionado. En la fractura completa, la fijación con clavo intramedular ha sido la que mejores resultados ha tenido, y si se trata de una fractura incompleta, pues pudiéramos determinar si hay factores que condicionen una fractura inminente, como por ejemplo el dolor, o si se trata de un paciente que ya tenga una línea radiolúcida, serían pacientes que se pudieran beneficiar de llevar rápidamente un tratamiento quirúrgico. Pero si solamente un engrosamiento y si el paciente está asintomático, en pacientes con fracturas incompletas femorales se pudiera considerar un tratamiento no quirúrgico. Sin embargo, como les digo, pues aún no hay una evidencia contundente al respecto. Y si bien falta consolidar el conocimiento en fracturas atípicas femorales, en últimos años ha aumentado la investigación al respecto, y a medida que entendamos más, incluso desde el punto de vista fisiopatológico, este tipo de fracturas, pues mejorarán los resultados para los pacientes, y también pudiéramos modificar pues la forma en que prescribimos y entendemos los bifosfonatos en osteoporosis. Muchas gracias.